Hola, sean bienvenidos a Yo Leo. El día de hoy tenemos el honor de contar con una persona que precisamente en ese año cumple 10 años de adentrarse en el mundo de la literatura, ya sea como creador de textos, que de ellos vamos a hablar a continuación, y también como difusor cultural. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Gabriel Ramos. Gabriel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar para Yo Leo y la comunidad de Yo Leo. Muchísimas gracias, Gabriel. No, al contrario, gracias por la invitación y me da mucho gusto estar por aquí. No. Infinitas gracias. Y justamente, como lo comentaba en la introducción de esta charla, precisamente en este año se cumplen 10 años de que usted ha sido parte del mundo de la literatura, ese mundo que siempre es atractivo porque es el mundo de las posibilidades, el de crear perspectivas, el de que muchas veces nos crea enseñanzas, ya sea de lo que debemos de hacer o de lo que no debemos de hacer, pero sobre todo este aspecto estético, ¿no? Que nos genera emociones, ¿no? No olvidemos de que la literatura es ese dador estético, es decir, ese dador de emociones que nos puede mostrar, insisto, lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer o lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Pero todo eso inmerso en una serie de recursos, de personajes, etcétera. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos con la pregunta esencial? ¿Cómo nace esta inquietud de no solamente ser lector, sino comenzar a crear historias? Y más considerando de que su formación profesional en primera instancia es la de psicólogo. Entonces, ¿cómo nace esta inquietud por crear historias? Bueno, pues yo siempre había leído y siempre había tratado de escribir, pero durante alrededor de 43 años, pues me dediqué a trabajar. Y eso me quitaba mucho la posibilidad tanto de leer como de escribir. Ahora que ya cumplo también 10 años en retiro laboral, empecé a tomar algunos cursos, algunos talleres en SOGEM y también en la sala Javier Villaurrutia. Y pues esos talleres me sirvieron para hacer ejercicios, para hacer algunos ensayos, algunos cuentos, alguna crónica y también empezar a leer y escribir minificción. Y así fue como me adentré en este mundo. Algo que también motivó mucho la posibilidad de dedicarme a este género fueron los encuentros que se llevan a cabo en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Durante varios años, 16, 17, 18, creo que 19 también, se llevaron a cabo. Pero ya posteriormente, pues estos encuentros fueron cancelados por cuestiones presupuestales. En los encuentros venía gente de todo el mundo, venía gente pues de Europa, desde España, Portugal, también Argentina, Chile, Venezuela, venía gente de todo el mundo y también de aquí, de la República Mexicana, muchos escritores de diferentes lugares. Y eran encuentros que daban la oportunidad de interactuar, aprender, conocer, intercambiar materiales, intercambiar técnicas, intercambiar libros. Así fue como me he dedicado a esto y bueno, pues también como una forma de estar activo, de estar siendo útil en algo y pues tomé también la bandera de hacer promoción cultural, tanto de literatura como pues del cuento y de la microficción. Y pues en ese sentido tengo algunas columnas en algunas revistas que me permiten difundir y promover este tipo de trabajo. Qué interesante justamente ese aspecto, ¿no? Porque uno de los grandes prejuicios que se tiene muchas veces es como de que si ya tienes cierta edad, no te puedes dedicar a ser escritor, ¿no? Es como de que se piensa en el joven revolucionario con esta necesidad de expresar y si deja que pasa el tiempo, pierde la oportunidad.
Y es todo lo contrario, es decir, la comunicación, ya sea de una manera directa, objetiva o subjetivamente hablando, es decir, estética, artísticamente, pues no hay edad para eso. Así como se dice que no hay edad para el amor, pues tampoco tiene que haber edad para acercarse a la literatura, no solamente como lector, sino también como creador, porque ese Claro. justamente ese salto cuántico es importante precisamente, ¿no? De no cerrar las puertas, ¿no? Es decir, siempre darle la oportunidad, afrontar los retos. Uno siempre, en el mundo de la literatura o de la lectura en general, sin importar de qué tipo de temática sea, pues siempre está esa posibilidad, ¿no? De acercarse al manual, acercarse a la revista, acercarse al artículo, acercarse a la novela, a la antología de cuentos, pero siempre existe como ese respeto a, no, 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 pues estos son los escritores y llevan tiempo y muchos esfuerzos y borradores, etcétera. Y entonces como que uno también endiosa la creación literaria y por un lado está eso y por el otro lado este aspecto, este prejuicio de no, 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 en cierta edad, si ya tienes cierta edad no puedes publicar o ya nadie te va a tomar en serio y es todo lo contrario, es decir, lo que habla por uno, por decirlo así, es su obra. En el caso de la escritura, pues son los textos. Si los textos son de calidad, Claro. no importa si es de un chamaco o si es de una persona ya con bastante experiencia. Y justamente a veces las experiencias vitales fortalecen un estilo. Entonces, y más esto, ¿no? De estos encuentros con escritores, ¿no? Fomentados en aquel entonces por la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, pues justamente también inspira, ¿no? Cuando escuchas a un escritor, toda su, toda su técnica, sus rituales, sus estilos, sus recursos, hay gente que nada más lo admira y dice, wow, ¿no? Impresionante que esta persona se dedique. Pero hay otras personas como nosotros, que al contrario, además de sorprendernos y aplaudir el esfuerzo encomiable de estos personajes, de estos autores, de estas autoras, también nos inspira a decir, pues si ellos pudieron y si ellos pueden, pues también nosotros, y comienza a dar ese salto cuántico de comenzar a escribir y los borradores y el trabajo, porque muchas veces uno piensa, o mucha gente infelizmente piensa que cuando uno tiene un libro en la mano, pues piensa que fue en una sentada y que es casi casi como un don divino, que nada más agarras una hoja y una libreta, una libreta y una hoja de dicha libreta y un bolígrafo o un lápiz y escribes y ya está. No, es un trabajo arduo, la lectura, la relectura de tu propio texto para que justamente pasado un tiempo vaya pasando los filtros necesarios para que se vea publicado y los primeros filtros son de uno. Y justamente eso le quiero preguntar, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso de pasar del mundo de, por decirlo así, de la rutina laboral, quiero suponer que relacionado con su carrera profesional, que era la psicología, cómo esa situación vital, esas experiencias se fueron transformando ahora en una cadena de hábitos, ya no pensando en pacientes o ya no pensando en este entorno psicológico, perdón, sino pensando ya en la creación de escenarios, personajes. ¿Cómo fue esos inicios del proceso creativo? Bien, pues algo que me ayudó mucho precisamente fueron los talleres y los cursos que tomé, pero también tengo que resaltar el hecho de haber utilizado las redes sociales. Esto permitía o permite en gran medida ponerse en contacto con mucha gente en cualquier momento y en cualquier parte del mundo y leer inclusive lo que ellos están escribiendo, ¿sí? Entonces, entre cursos, talleres, luego el ejercicio y la revisión y el análisis y el rehacer los textos, pues me llevó 4 años para poderme decidir a publicar algo. Los primeros 4 años fueron de preparación, únicamente de preparación, lectura, escritura, asistencia a los talleres y demás, contacto con la gente que estaba haciendo esto, ver sus trabajos para después ya comenzar a hacer lo propio. Y sí, durante 2013, 14, 15, 16, me dediqué únicamente a eso, hasta que en 2017, pues hice lo necesario para poder publicar, pero un pequeño libro, un librito minúsculo, de un libro objeto con 18 textos. Fue el primer trabajo.
Por aquí lo tengo, Justamente, es un libro muy pequeño, ¿no? Es este. sí, es como una agenda, ¿no? De esas agendas de generaciones pasadas, ¿no? De la generación de mis Sí, padres, etcétera. Esa pequeña. con portada y contraportada imantada, y en medio, pues las hojas de papel a manera de acordeón, donde caben únicamente 18 textos, ¿no? Esta es una colección de 14 libritos. En mi caso es el número 8. Es este. ¿Cómo se intitula? Para que quienes no lo conozcan se puedan vayan conociendo el título de esa primera obra publicada, ya de manera Sí, colectiva, ya en la reunión de los textos. se llama Vivir es arriesgarse. Y hablaba mucho de la posibilidad que yo estaba haciendo, precisamente de arriesgarme a hacer algo diferente, ¿no? De hacer algo creativo, de dejar la lógica, de dejar lo esquemático, de dejar lo lógico para pasar a lo creativo, ¿no? Y justamente este proceso, que es muy importante, es decir, otra vez regresamos un poco, retomando un poco lo que decía hace unos minutos. A veces la gente piensa que cuando ve un libro, pues se ve un libro y piensa que pues es algo lejano, algo que no todos podemos lograr, y es producto del trabajo, es decir, 4 años de esfuerzos, de asistir a talleres, de escribir, reescribir, a comenzar a agarrar un estilo, ¿no? Porque al principio muchas veces uno comete lo que todos hacemos, ¿no? Imitar a nuestros héroes, imitar a nuestros sensei y demás, pero poco a poco va forjando uno el estilo, y aquí fueron 4 años, como si hubiera sido una carrera, ¿no? Muchas de las Sí, carreras profesionales que conocemos efectivamente, tienen, ¿no? Tienen sí, duración de 4 años, y ahí este librito, efectivamente. ese pequeño acordeón de 18 textos, es como si fuera el título, Esta es la como la cédula tesis. profesional. Aquí está, ¿no? En tamaño sencillo. Exacto. Sí, en verdad sí lleva tiempo, sobre todo porque se pasa de un mundo muy lógico, el del trabajo, ¿no? El del trabajo cotidiano, a un mundo que ya incluye la ficción, incluye la fantasía, incluye lo fantástico, incluye muchas cosas que no son la rutina diaria, ¿no? Y es así como empecé. Sí, sí, y la pregunta, justamente una de las grandes inquietudes cuando alguien quiere hacer ese primer paso, ¿no? Es decir, el de escribir, pues bueno, todos podemos esforzarnos, y más ahora, como bien comentaba, tenemos las redes sociales, hay algunas incluso plataformas que te dan tallereo, ¿no? Que ya no es obligatorio Sí, tener que asistir a un lugar en un momento, sino ya hay esa facilidad, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Aunque no estamos en el mismo lugar, podemos estar interactuando. La tecnología, esta revolución tecnológica ha facilitado, ¿no? No solamente lo banal, lo lúdico, como puede ser, pues esto del OnlyFans y del Facebook y del TikTok, sino también usarlo, pues, como el origen del Internet, ¿no? La interacción, la comunicación, el envío de textos, el envío de información. Pero una de las inquietudes que siempre tenemos muchos de los que nos estamos adentrando ya al quehacer literario de creación de obras y demás es cómo fue este primer acercamiento con un editorial. En este caso es La Tinta del Silencio. ¿Cómo fue el sí. acercamiento? ¿Ellos se acercaron a usted se acercó a ellos, fue producto de un concurso? ¿Cómo fue ese primer acercamiento para al fin ya tener esa, por llamarle, siguiendo con la analogía, esa cédula profesional después de 4 años de arduo trabajo y de preparación? Bien, pues precisamente en un encuentro de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, en los encuentros de microficciones, de minificciones, fueron a vender ahí al lugar donde se hacían las presentaciones. La Tinta del Silencio expuso sus libros y por ahí vi alguno de los primeros 8 que ya habían salido. Compré algunos, me gustó mucho el formato, me gustó mucho la forma en que estaba presentado y busqué precisamente la carpa de La Tinta del Silencio,
y fui a hablar con Luis Ramos, en este caso, que llevamos el mismo apellido, pero no somos parientes, y le comenté que yo escribía y que tenía algunos materiales que podían ser útiles para poder hacer un pequeño libro. Me pidió que le mandara 30 para ver, pues, si pasaba el filtro. Y efectivamente, de esos 30, él escogió 18, ellos escogieron 18, y bajo esa condición hicimos ya el convenio para poder llevar a cabo esta primera publicación. Llevó tiempo, precisamente en la revisión, en el análisis que hicieron de los textos, en el acomodo, en lo que, porque además el librito es totalmente artesanal, todo lo hacen a mano, ¿no? Todo. Entonces sí se llevaron 3, 4 meses y después de ello ya apareció el libro, mismo que le hicimos una presentación junto con una compañera que también llevaba el libro número 9 en este caso, ¿no? Y hicimos la presentación de ambos en un lugar, en una librería, y nos acompañaron algunos escritores, algunos amigos, algunos familiares, y pues fue muy padre tener la posibilidad de compartir, tener la posibilidad de leer, tener la posibilidad de analizar los pequeños textos. En este en particular, pues yo debo de agradecer toda la ayuda que tuve de Armando Alanís, quien es también un escritor de microficciones con mucho reconocimiento, sobre todo en las redes, ¿no? Y pues él me ayudó mucho para mejorar los textos, para hacer los cambios pertinentes, para que fueran más impactantes. Tuve una ayuda sustancial de parte de él. Sí, no, Armando Alanís es un personaje muy importante, ¿no? En la cultura y principalmente en el mundo de la minificción, sí, Armando Alanís es un nombre que está ahí, ¿no? Con letras de oro en Sí. este muro que poco a poco se va sumando y más nombres. Y justamente cómo fue su sensación de ese primer momento, ¿no? De pasar de ser lector a ser tallerista, estudioso desde de las técnicas, de los recursos, y de repente ya verse sentado en el presidium presentando un texto que fue producto de esta dedicación, de este esfuerzo, de esta adquisición de herramientas. ¿Cómo se vivió esa transición de estar del lado del lector a de repente ser el autor, el tener a alguien ávido de escuchar sus palabras, de leer sus textos, de acercarse ya a usted, ya no como un colega tallerista o como un profesional de la psicología, sino ya acercarse a usted como el autor? ¿Cuál fue la sensación? ¿Cómo vivió ese momento? Pues en realidad sí es muy diferente a lo que yo venía haciendo. Yo tenía la posibilidad y también pues el gusto de tener contacto con gente, porque en los últimos 3 años de mi carrera tuve la oportunidad de ser instructor, facilitador de varios talleres, de varios cursos, de varios programas de desarrollo de personal. Y bueno, pues ahí tenía la experiencia de estar frente a un público, pero estar ya presentando un libro de producto de la escritura creativa, pues sí es diferente. Es muy diferente porque pues el producto son dos productos muy, muy diferentes uno del otro. También el público es muy diferente y finalmente la forma en que uno tiene que comunicarse tiene que cambiar. Y pues ahí, insisto, tuve el apoyo de Armando Alanís, también estuvo por ahí Adriana Rodríguez, una pues persona que tiene mucho, mucho tiempo trabajando este género y lo ha estudiado y lo ha escrito también. Ella también es creativa, con textos muy, muy buenos, libros muy extraordinarios. Y bueno, pues estuvieron gente como José Manuel Ortiz Soto, muchos de los compañeros que en ese momento escribían y que siguen escribiendo, pues tuve el honor de que por ahí estuvieron apoyando. No, pues qué buena esquina, ¿no? Haciendo la analogía con el box, ¿no? Pues con esa Sí, esquina, sí, sí, uno sí se motiva a salir al siguiente round, porque sí, efectivamente, este cúmulo de nombres, esta enumeración de autores y de autoras, sí,
es un buen motivador, ¿no? Uno sí tiene las herramientas, uno tiene la técnica, pero pues teniendo esa esquina, teniendo ese apoyo, esa observación, esas sugerencias derivado de la experiencia, es decir, por ejemplo, la doctora Adriana Azucena Rodríguez, que pues, justamente hemos charlado en distintas ocasiones para Yo Leo, ya la conoces, Sí, espero que yo espero yo que la comunidad de Yo Leo la identifique de buena manera, si no, pues extiendo la cordial invitación a que se acerquen a estas diversas charlas, tanto desde la perspectiva de creación, porque efectivamente la doctora Adriana Azucena Rodríguez es creadora de minificciones, de relatos, pero también es experta, ¿no? En teoría literaria, experta ahora estudiosa. hace recientes fechas, sacó un libro donde estudia, ¿no? La minificción desde diferentes perspectivas. Entonces, no, pues con esa esquina, pues sí se entiende, ¿no? Que uno ya quiere lanzarse al siguiente round y justamente, ¿no? Ese pequeño libro que nada más comprende 18 textos, poco a poco fue el punto de partida para ir generando nuevas publicaciones. Entonces, normalmente siempre se dice en el argot cultural que el primer título es el más fácil de sacar, ¿no? Porque tienes toda una vida para sacar ese primer título, ¿no? En este caso, el primer libro. Pero el reto, en serio, es sacar el segundo. ¿Cómo fue esa Claro. transición de, sí, 4 años de preparación, sacar, siguiendo con la analogía, esta cédula profesional, aquí está mi esfuerzo, mi dedicación, pero de repente decir, pues, Gabriel, ya lograste publicar el primero, ahora comienza el segundo, todo lo que es. Pues yo ya tenía algunos textos, como mencionaba, que fueron los que puse a consideración de La Tinta del Silencio, y otros más. Entonces fui reuniéndolos, fui trabajando en ellos con la idea y con la pretensión de un segundo libro. Y ahí, pues, tuve la oportunidad de ser invitado por Víctor Baena, que es el director de una editorial que se llama Libros del Fresno, para poder trabajar un primer librito, que en este caso fue únicamente virtual, de descarga gratuita, y se llamó Sueños Incumplidos. Posteriormente, Víctor ya comenzó a subirlos a Amazon y el día de hoy ya se pueden encontrar de formato físico, pero inicialmente era única y exclusivamente virtual. Y la descarga es gratuita, de hecho se encuentra en Libros del Fresno, ahí se pueden bajar que fue el primero de una serie de libros, y creo que son 6 o 7, pero este es de una colección que le llamó Colección Fractal, y es el primer libro de esa colección. Y también es muy breve, tiene 30 minificciones. Con la idea de ir incrementando, pues pasamos de 18 a 30. Lo Pero cual es un pues, número importante, ¿no? Porque sí, justamente ya. Pero 30 también implicaban mucho trabajo y implicaban mucha revisión, implicaban revisar palabra por palabra. Y bueno, pues por fortuna se logró y salió segundo trabajo editorial, ¿no? y justamente, contrario a lo que muchos podrían pensar, escribir minificciones, aunque son textos breves, implican un trabajo más forzoso, más grande, más puntual, porque precisamente en pocas palabras tienes que lograr llamar la atención, concatenar la historia, los elementos, los recursos y darle buen cauce, porque de lo contrario, pues simplemente sería un chiste, sería una frase, sería un eslogan, y la minificción implica el manejo, ¿no? De que en este mundo del género narrativo, que están las grandes novelas donde te puedes desbordar de recursos y descripciones, o está el cuento, ya sea el cuento breve o el cuento mediano de largo aliento, en la minificción, toda esa gama de recursos que llevan añísimos en nuestra historia, en nuestra civilización, en la tradición literaria, es reducirlo. Y justamente eso me lleva a preguntarle, ¿por qué escogió la minificción como el primer subgénero? O sea, sacar la bandera y decir, soy Gabriel Ramos y soy autor. Y después, coma,
autor de minificciones, no el novelista, no el poeta, no el ensayista, el minificcionista. ¿Por qué ese género? Bien, pues algo que siempre me ha gustado en la vida son los cuentos breves, las historias pequeñas, el comunicarnos de manera directa, rápida y breve también, ¿no? El tratar de ser muy ejecutivo en el sentido de comunicarse, de pasar información, ser muy breve, ser muy directo. Eso siempre me ha llamado la atención. Y cuando descubrí la microficción, me pareció como un género muy importante, donde se puede transmitir muchas cosas en muy pocas palabras, ¿no? Pero sí, efectivamente, como mencionabas hace un momento, habría que diferenciarlo del chiste, de la ocurrencia, del comentario, de la anécdota, ¿sí? Porque también todo eso que acabo de decir se puede presentar de manera breve, pero no es un texto narrativo. Es un texto narrativo cuando nos dice algo, cuando nos habla de una acción, cuando nos habla de un desarrollo, de una idea, ¿no? Entonces, decirlo y decirlo entre 50 y 300 palabras, pues sí, la verdad sí es un gran reto. Precisamente por eso lo escogí, porque para mí era un reto hacerlo, no era fácil y no sigue siendo fácil. Entonces, por eso es que estoy aquí. Sí, es que es justamente eso, ¿no? Es algo que quiero dejar muy en claro, porque a veces la gente piensa, ¿no? Como que minimiza, ¿no? Bueno, últimamente ya se le ha dado su lugar a la minificción, pero en sus inicios, ¿no? Con estas primeras antologías, ¿no? Que fueron difundidas de gran manera, ¿no? Como el libro de la imaginación de Edmundo Valadez y demás, como que era relegado, ¿no? Como que es, la minificción y está siendo relegado, etcétera. Y la esencia es otra, ¿no? Y entonces, ¿cuál es su proceso creativo para poder escribir esas minificciones? Escribe un texto largo y lo va cortando, escribe la anécdota y la va aderezando. ¿Cómo es ese proceso creativo que usted lleva para poder ya concatenar ese texto que va a salir a la luz? Bueno, generalmente a mí lo que me ayuda mucho es una imagen o un sonido que para mí es un disparador, ¿no? Yo trato de capturarlo para que no se me vaya, para que no se me olvide. Y bueno, generalmente uso una libreta donde anoto cuando menos la idea o las ideas para después desarrollarlas. Entonces, cuando se me presenta esa imagen o ese sonido o esa idea y ya la tengo escrita, comienzo a planear cómo va a ser ese texto, cómo va a ser esa narración. Y bajo esa condición, trabajo con ella, pero una y otra vez, y se revisa y se analiza, veo diferentes posibilidades de desarrollo, escojo la que más me gusta o la que siento o pienso que puede ser mejor, y sobre esa es que la que trabajo. Generalmente dejo los textos que reposen, que descansen 1, 2 semanas o un mes. Hay textos que he descubierto de hace 3, 4 años, ¿no? Y entonces los retomo porque eran borradores, los retomo y comienzo a trabajar sobre ellos. Siempre es bueno que se quede el texto a reposar, que descanse un poco, ¿no? Y pues esa es la forma en que yo trabajo. Y ya cuando tengo un buen número, pues voy armando lo que podría ser un libro y ahí pido apoyo a alguien como lector, un lector cero, un lector Z, ¿no? Que me ayude en el sentido de darme su opinión, porque a veces ya uno está muy viciado, ya uno está muy, pues ya revisó tantas veces los textos que ya no ve los errores. Y entonces, con la ayuda y el apoyo de alguien más, que generalmente yo busco que sea alguien que sepa de corrección de estilo, pero que también sepa de creatividad, para que me ayude por los dos lados, ¿no? Y pues por fortuna he contado con gente muy amable, con compañeros y amigos que me han sido pues de mucho apoyo, de mucho soporte para que yo pueda desarrollar lo que quiero, ¿no?
Entre ellos, bueno, pues los ya mencionados y otros más, ¿no? Comunidad de Yo Leo, tomando nota, esto justamente es vital. Es decir, otra vez, uno de los grandes propósitos que tiene este proyecto, y más cuando estamos hablando con autores, con autoras, es justamente lo que hay detrás de la obra. Muchas veces nada más vemos el título, ya vemos el tiraje y vemos la edición, pero nos olvidamos del proceso que está atrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gabriel Ramos, pues fueron 4 años de adquirir herramientas, ir generando un estilo, después ya dar ese salto de esa primera obra de 18 minificciones y después dar el siguiente paso a una obra de 30, pero es justamente detrás de esos 2 títulos y de los títulos que seguiremos hablando en próximos minutos, hay este proceso, ¿no? Estar tomando notas, ¿no? Puede ser a mano, como muchos de nosotros nos gusta, ¿no? Todavía sentir la pluma, sentir el papel, pero también puede ser en un bloc de notas en un celular si se quieren ver más modernos, más cercanos a las tecnologías de hoy en día, pero es tomar notas, dejar reposar el texto, confiar en alguien, no caer en el cinismo y en la soberbia o en lo tóxico de los textos, de no es mi texto y no solamente quiero que lo vea el editor y el corrector de estilo ya cuando hay un contrato o hay ya un trato de la publicación, no se lo presto a nadie, no quiero salarlo. No, justamente uno tiene que generar este equipo de trabajo, este grupo de confianza para poderle dar un texto. Y también está la otra parte, ahorita no la tenemos, pero también está la otra parte de ser sensato con el amigo, con el conocido, con el colega que te brinda su texto y serle honesto. Te falta esto, corrige esto, porque si nada más se lo vas a dar a alguien y, ay, maravilloso, como si fuera nuestra mamá o nuestro papá, de, ay, muy bonito tu monito, mijo, mira, lo voy a poner en el refrigerador y en realidad no cumple con cierto canon, con cierta estética o con cierta meta. No, también es importante saberte rodear de gente que sí, desde el aprecio, desde el cariño, desde la admiración, te va a dar una crítica constructiva, no simple y llanamente te va a aplaudir y ya eres grandioso y qué bueno que soy tu amigo y qué un honor y no te olvides de mí. No, todo lo contrario, es importante irnos rodeando de personas que tengan esa, ¿cómo podríamos decirlo? Esa condición sensata, esa condición de honestidad y decirnos, oye, está muy bien tu texto, pero puedes encauzarlo para acá, o decirte, tu texto es bueno y sabes que esas palabras no solo vienen de la amistad, no solo vienen del aprecio, sino vienen de una cierta objetividad. Obviamente el arte es subjetivo, pero hay ciertos aspectos de los que sí nos podemos asir. Entonces, comunidad de Yo Leo, tomando notas de esta posibilidad. No es la única, pero es una posibilidad muy atractiva de ir tomando notas, de ir puliendo textos, de dejarlos reposar, de dárselos a alguien más si es que los logra apuntalar de alguna manera, por alguna palabra, con algún estilo, quitándole, poniéndole. Es un trabajo artesanal, esto de estar escribiendo textos, no importa si es de largo, mediano o corto aliento, como es el caso de Gabriel Ramos con estas minificciones, no importa de qué extensión sea, todo amerita este trabajo artesanal, como si fuera la cocina, estar poniendo los gramos puntuales, poniéndole sazón, estar probándolo a ver si no te pasaste, si hay que hacer algo. Entonces, eso es muy interesante. Y justamente el siguiente aspecto que quisiera que tocáramos es ese proceso de la escritura íntima, ya sea personal y de entre los amigos, los colegas a los que confiamos, y pasar al mundo de ir con un editor, ¿no? Es decir, de darse el manuscrito al editor. ¿Cómo es ese proceso en su caso, a partir de su experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ya escuchamos la de La tinta del silencio, ya escuchamos la de el segundo título publicado con libros del Fresno, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Es un proceso difícil o hasta incluso vámonos un pasito para atrás o un pasito para adelante, depende cómo haya sido o cómo es su experiencia, el de ir a registrar el libro? ¿Cómo es todo ese proceso y todo ese momento? Porque muchas veces la gente dice, sí, yo tengo un escrito, ya se lo di, ya lo he pulido y demás, pero ese proceso de acercarse a las editoriales, pero sin olvidar el aspecto burocrático, legal, de registrarlo, qué se hace primero, primero se registra o primero se le da a un editor. ¿Cómo ha sido su experiencia en este ámbito ya un tanto burocrático y un tanto ya de publicación y ya de hablar del mercado? Bien, pues en muy buena medida lo importante, bueno, lo que a mí me ha ocurrido es
la posibilidad de que yo me he atrevido a hacer las cosas. O sea, si uno espera que alguien vaya, toque a la puerta y le ofrezca la posibilidad de publicar algo, la verdad lo siento muy, muy complicado, casi diría imposible. Pero en mi caso yo sí me he atrevido y hablé con Tinta del Silencio, hablé también con libros del Fresno, ¿no? Y salió esta posibilidad, interaccioné con él y después lo hice con Ediciones Ser, que en este caso es ya un libro más completo de alrededor de 100, 110 textos, ¿no? Donde ya todos los materiales que yo tenía y que fui acumulando por años, ya los bajé, los logré bajar aquí, ¿no? En este caso en particular, platiqué con el editor, Luis Zapata, hicimos una coedición y ya todo el trabajo de registro y demás lo hizo la propia editorial, ¿no? Yo ya no realicé nada en ese sentido. Y pues eso dio la posibilidad de sacar un libro donde inclusive yo diseñé la portada, ¿no? Conseguí a un ilustrador, le di la idea y él la desarrolló y entonces se diseña la portada, se diseña la contraportada también y se diseñan las solapas, ¿no? Y en las contraportadas tuve el apoyo de varios escritores, uno de ellos argentino, otro de ellos dos argentinos y un mexicano, donde hicieron unas micro reseñas de mis textos a distancia, porque obviamente pues no los podía yo ver, ellos estaban en Argentina, inclusive al de México tampoco tuve contacto presencial con él, porque estábamos ya en plena pandemia. Y la pandemia motivó la posibilidad de dedicarse a escribir, la posibilidad de concentrarse en algo, y pues salió la fuerza de la costumbre, ¿no? Qué Y el apoyo del interesante, ¿no? editor fue amplio, porque si bien él no tiene experiencia en minificciones, sí tiene mucha experiencia en literatura. Entonces, él me ayudó y me detectó varias cosas que podíamos mejorar, y así lo hicimos, porque pues para eso es un editor, ¿no? Sí, y es que eso es justamente algo encomiable, porque insisto, ese es el meollo para mí del trabajo literario, conocer el proceso no solo del artista, sino de toda la manufactura, por llamarlo de alguna manera, de lo que hay detrás de una obra. Por ejemplo, en el caso de La Fuerza de la Costumbre, que pues se hizo una reseña precisamente en Yo Leo, también se extiende la cordial Sí, invitación a que busquen en este mismo espacio, que se hizo una reseña justamente de este título, y ahí justamente ahí se menciona los recursos y demás que ahorita justamente podemos retomar, pero lo que yo ahorita quiero dejar en claro y apuntalar es justamente eso, ¿no? Eso que menciona al principio, si quieres publicar tu obra, tienes que dar el paso, tienes que hacer algo al respecto, es decir, nadie va a llegar a tocarte la puerta, puedes publicar tu obra ganando un concurso, pero pues tienes que mandar tu texto, tienes que estar al claro. pendiente de una convocatoria, quieres publicarlo por medio de un editorial, de medios tradicionales y demás, pues te tienes que acercar al editorial y también tienes que tener la humildad, como también se mencionaba hace unos minutos al final, es aceptar los comentarios. Es porque uno, pues obviamente son sus niños, son su creación, le has dedicado tiempo, los viste desde que nacieron, producto de una imagen, producto de una idea, producto de una situación que uno vivió y que la quiere trasladar al mundo de la ficción. Uno ha visto todo ese proceso y que de repente alguien te diga, este texto no es tan bueno, este se queda fuera, o este texto hay que quitarle esto, ponerle esto, que para tal vez para uno es donde estaba ese aspecto todavía personal, que todavía lo hacía suyo, que te hacía recordar lo que viviste o lo que ya sea la anécdota real trasladada a la ficción o el proceso y recordaste esa palabra y que de repente te la quieran quitar, uno también tiene que tener esa humildad de saber escuchar, de saber a veces defender tu idea,
pero a veces otras veces es tomar distancia y decir, tiene razón la otra persona. Eso es lo que está detrás del proceso, es lo que hay detrás de una obra publicada, porque si uno nada más es orgulloso y le va a estar diciendo no y cerrando todas las puertas, pues al final sí, tiene la opción de la autopublicación y demás, pero la probabilidad de que comiences a generar estos enlaces con posibles lectores comienza a cerrarse porque literalmente caes en esta falacia de estoy escribiendo solo para mí. Pues si quieres escribir solo para ti, entonces no publiques, déjalo en tu libreta, déjalo en tus archivos de Word y tú léelos. ¿Para qué quieres dar este paso del editorial y del registro y de las presentaciones y de conversar si lo único que te interesa es, pues, a esta actitud un tanto narcisista? Entonces, es Sí. otro aspecto que yo destaco, ¿no? De dar ese salto, dar ese paso y confiar, ¿no? Confiar en el prójimo. Puede ser estos amigos que dan la primera lectura antes de dárselo a un editor, el mismo editor, y después el paso con los lectores, que ese es justamente el siguiente paso o el siguiente punto que quisiera tocar. ¿Cómo ha sido su relación con sus lectores? ¿Se han comunicado con usted? ¿Los ha encontrado ahora? Obviamente muchos de estos títulos fueron publicados en pandemia. Por ejemplo, el de La Fuerza de la Costumbre fue publicado en plena pandemia. Pues bueno, no había tanta facilidad como ahora que hemos vuelto a la denominada nueva normalidad o a la normalidad, pero de todos modos, al publicar una obra, existe esta interacción con los lectores. ¿Cómo ha sido su experiencia con sus lectores? Pues bien, tanto en pandemia como ahora que ya que prácticamente ya no hay pandemia, pero ahí sigue el bicho, pero ya en menor escala, sí ha habido una buena comunicación. Yo he intentado hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, saqué una libreta precisamente de microficciones y es una libreta de apuntes, ¿no? Con la idea de que quien la tenga pueda hacer sus notas aquí, pero que tenga por acá una pequeña minificción, ¿no? Y esto pues funcionó muy bien porque mucha gente, sobre todo amigos, yo la obsequié para que tuvieran su libreta de apuntes y pues hicieron comentarios sobre los textos, ¿no? La otra posibilidad que pues yo generalmente uso y me sirve, me es útil y voy a seguir utilizando, es publicar ocasionalmente cosas en Facebook. Y ahí recibo mucha retroalimentación, ¿no? Tanto de gente que me dice que le agrada, que le gusta, como de gente que me dice que no le agrada o no le gusta un determinado texto, ¿no? O que debía ser diferente el final, o que debía ser diferente la forma de presentarlo, ¿no? Y pues yo sí soy muy abierto a las diferentes opiniones, porque siento que uno puede tener alguna posibilidad de hacer un texto, pero definitivamente hay muchas formas de ver ese mismo texto, ¿no? Cuando me han hecho comentarios, pues yo he visto alguna microficción ya con otros ojos, ¿no? Con otra perspectiva, con otra mirada, y eso me ha ayudado. Ese libro, pues después ese luego se convirtió en un libro que ya está en Amazon y que también se puede conseguir en formato físico, pero ya en formato de libro, ya no de libreta, ¿no? Y bueno, pues son formas de irse acercando a la gente, son formas de irse acercando a los lectores, ¿no? También, pues, dado que tenía yo la posibilidad de escribir algo de psicología, porque es mi profesión, pues me atreví a hacer algo relacionado con autoconocerse en la escritura, ¿no? Que son 19 ejercicios para ir conociéndose un poco más uno mismo al momento de escribir, dado que todo texto personal es autobiográfico, pero también es pues una manera de, aunque sea en forma virtual, aunque sea en forma ficticia, pues uno está escribiendo de manera autobiográfica, ¿no? Y aquí, con estos ejercicios, intento
que la gente practique y que vaya conociéndose cada vez más y mejor para poder escribir también de una manera mejor, ¿no? Y también saqué este otro, que es un libro que habla de 365 disparadores creativos. Esto, pues aquí viene uno por día, cada día del año, para la gente que escribe en forma creativa, pues que tenga ideas para escribir, que tenga algo que le dispare la posibilidad de escribir. Entonces cambio un poquito la parte creativa por un poquito la parte de formación o de guía. Le llamo guías de escritura creativa, ¿no? Y ya son dos, pero la idea es que sean un poquito más, ¿no? Y para mí eso es algo encomiable, porque no, muchas veces los artistas se caracterizan por ser un tanto egoístas, es decir, no compartir sus recursos, no compartir sus procesos, y aquí es todo lo contrario, es decir, justamente tal vez producto de su formación y de su vivencia en los primeros aspectos laborales, lo que decía, ¿no? Sus últimos años relacionados con su carrera de psicólogo, pues era justamente ser un facilitador, ser un guía, y todavía pues ahí está esa herramienta, está ese recurso, y aquí tenemos estas dos obras. Y Sí, justamente llevándolo a nosotros, comunidad de Yo Leo, estos justamente, estos dos títulos pueden ser una muy buena oportunidad para otra vez lo que decíamos hace unos minutos, para comenzar a dar ese proceso. Muchas veces cuando uno comienza a escribir de uno, del familiar, de la anécdota, de lo que uno vivió. Ese es uno de los grandes pecados que cometemos todos los que comenzamos a escribir. Escribes desde uno, ¿no? Siempre escribes en primera persona y tu recuerdo o el hubiera que te hubiera gustado vivir, aunque eso pues ya sería un paso un poquito más adelante, ya de crear posibilidades, pero siempre uno quiere escribir su anécdota, su situación, y justamente un título como Autoconocerse en la escritura te sirve, porque sirve ya sea desde una perspectiva artística, estos primeros ejercicios que después ya podemos uh-huh. desenvolver en la escritura creativa, o bien como catarsis, viéndolo desde una Sí, perspectiva ya personal, psicológica, de terapia, hacer catarsis. Muchas veces a nosotros nos cae el 20 o tenemos un problema y a veces platicándolo con alguien nos cae el 20, pero hay temas o hay situaciones que no las queremos platicar con nadie, ni con un terapeuta, ni con un familiar, ni con la pareja, ni nada. Y a veces entonces poder llevar este diario, por llamarle de alguna manera, y usar este autoconocimiento a partir de la escritura y comenzar, ¿no? Tomar listado de amores, el autoconocimiento o el camino del corazón, muchos de los ejercicios que vienen en este título, y es hacer esa catarsis, recordar algo que nos va a hacer entender nuestras raíces y en consecuencia entender el por qué somos lo que somos ahora. Y eso es justamente ese proceso, si no tenemos un interés artístico, pero sí tenemos siempre un interés personal de entender muchas situaciones, de dónde asirnos, entender el por qué somos lo que somos, por qué queremos lo que queremos, o por qué tenemos lo que tenemos, por qué estamos donde estamos, pues justamente estos recursos de la memoria o viceversa, tener clara el objetivo, tener clara la meta. Hay ejercicios que te hablan de cómo te ves proyectado a una cantidad de años, y uh-huh. eso sí implica imaginación, sí implica palabras, pero no tienen un fin artístico, no tienen un fin estético, sino de autoconocimiento. Pero si uno quiere ser artista, pues lo mejor es conocerse a uno mismo, tanto desde la perspectiva Sí, personal como artística. Generar un estilo, generar unas palabras, generar un personaje, esos aspectos. Entonces, justamente estas guías de escritura creativa que Gabriel nos ha hecho el favor de publicar, justamente puede ser un muy buen proceso. Iniciar desde uno, conócete a ti mismo, dice la famosa frase socrática de conócete a ti mismo, y aquí tenemos justamente, ¿no?, el autoconocimiento a partir de la escritura, y de repente le vamos a agarrar gusto a la escritura, y de repente ya no vamos a querer solo escribir para nosotros y de nosotros, sino vamos a comenzar a crear escenarios, personajes, o adaptar nuestros personajes de la vida real o nuestros momentos de la vida, adaptarlo a situaciones, y entonces aquí es donde entraría la escritura creativa, la escritura diaria, estos
365 disparadores, ahí entraría. Entonces, justamente estas guías de escritura creativa, que ahorita vamos a profundizar un poco en ellas, pues justamente sirven, y eso es lo que está detrás. Entonces, Gabriel nos ha hecho ese favor de mostrarnos el camino. Obviamente no es el único, existen los talleres y existe la lectura y existe la inspiración, que de repente te levantas inspirado y escribes una buena frase, pero solamente vas a vivir de esa frase nada más. Ya no vas a poder escribir más porque necesitas todo este cúmulo de tu cajita de herramientas, como se tiene en casa para cambiar la bombilla y para cualquier situación de en casa. Pues también en el aspecto literario se necesita esta caja de herramientas, las figuras retóricas, los tropos, los tópicos, los personajes tipo y los personajes estereotipo y todos esos mecanismos y tejes y manejas que hemos comentado en este mismo espacio y de las que hemos hablado con otros escritores y otras escritoras, justamente Gabriel nos ofrece. Perfecto, no te interesa ser artista porque mucha gente puede decir esta imagen del artista que es elevado y separado del mundanal ruido y que es un mamón de primera y bla, bla, bla. No, yo no quiero ser artista, yo simplemente quiero escribir para mí. Perfecto, entonces puedes con el autoconocimiento, además de ir puliendo el estilo, la pluma, soltando la mano, también te autoconoces, logras entender ciertos aspectos. Y ya si quieres dar el salto a lo artístico, pues aquí hay 365 disparadores, sin olvidar lo demás, de estar leyendo, o sea, estar leyendo otros autores, otras autoras, ir haciéndose de una biblioteca mental, de un palacio mental, citando un poco a estilo Hannibal y demás cuestiones con estos términos, estar creando esa herramienta, ir llenando la caja de herramientas para ya sea nuestro aspecto personal, porque la literatura no solamente tiene este propósito, este objetivo estético y demás. Hay textos que nos sirven para ser empáticos, hay textos que nos dan enseñanzas, ¿no? Las famosas fábulas, que dan una moraleja y te dan una enseñanza directa, no nada implícito, sino todo explícito, y justamente ahí es donde entra, ¿no? Y ahí es donde el valor de personajes como Gabriel, que nos muestren estas estrategias, que nos den ideas, porque a veces es, yo quiero escribir, pero no sé cómo hacerlo, o de qué hablar, qué es interesante, y a veces el interés, la herramienta, está en uno mismo, su propia experiencia, sus propios recuerdos, pero lo más importante es tomar el bolígrafo, tomar el lápiz, tomar el papel y comenzarse a escribir, o prender la máquina, abrir el archivo en ese miedo que tenemos mucho de la página en blanco, pero comenzar a llenarla con ideas, con recuerdos, con anécdotas, y si nuestro interés es artístico, pasaremos en algún momento del recuerdo, de la anécdota, a la creación ya de escenarios y de personajes. Claro. Y si nos llegase a faltar algún momento inspiración, Gabriel nos hace el favor de darnos 365 disparadores. Abrirlo al azar, no es obligatorio que llevarlo como agenda, es abrirlo al azar y decir, bueno, por ejemplo, hoy que estamos grabando en 17 de mayo, entonces nos vamos a mayo, el 17, fotografía. Un personaje encuentra una foto de sí mismo con otra persona a la que no conoce y no recuerda de nada. Ya tenemos el del 17 de mayo, que estamos grabando esta charla. Y ahí tenemos un disparador y comienzas a imaginar cómo es esa foto y dónde la encontró y la descripción de los personajes y por qué esa foto estaba en tal lugar. Y comienzas a crear una historia que tal vez al final ni terminas hablando de la foto, terminas hablando de la historia de las personas de la foto, pero todo nació de este disparador. Es decir, aquí son recetas, pero no son recetas de cocina que tienes que seguir al pie de la letra porque si no te termina cruda la carne y demás. Estas no son recetas que hay que seguir al pie de la letra, son disparadores. Tal vez todo nació de imaginarse una fotografía y terminó hablando de la historia de la persona, de la fotografía, que ya ni mencionamos la fotografía, o termina al final del texto de, y recuerdo a este personaje porque he visto su fotografía. Pero ya escribiste párrafos y párrafos, hasta una novela de largo aliento y demás, producto de esto. Entonces, es talacha, es trabajo, y justamente este tipo de textos, este tipo de títulos, ya sea para el aspecto personal o para el aspecto artístico, son encomiables, porque siempre saber con alguien de experiencia qué hizo, cómo lo hizo, y que nos regale o que nos muestre, que abra de par en par la puerta y muestre estos recursos, siempre es algo que se debe de agradecer. Entonces aprovecho el espacio, Gabriel, para dar las infinitas gracias por este par de títulos, ¿no? Que yo ya tuve la fortuna de poder leer y que justamente sí le veo ese valor. Es decir, por ejemplo, uno que se dedica a la docencia y que a veces los estudiantes
en mi caso, que son de educación media superior, todavía no tienen este hábito de la escritura y uno pues que les da comunicación o literatura y quieren que vayan soltando la pluma, pues justamente un texto, una obra como Autoconocerse en la escritura sirven demasiado, porque es como de, a ver, vamos a escribir y pues comienzas a escribir de ti mismo, entonces agarrar uno de estos ejercicios o adaptarlo a uno de los temas que se está viendo, justamente sirve para comenzar este proceso. Obviamente, pues ya en un futuro, si ya se diera un taller de creación literaria, como algunos de los que usted mismo tomó en sus inicios y demás, pues aquí tenemos a los disparadores, ¿no? Pero para ya comenzar a darle valor a los disparadores, pues uno ya tiene que tener cierto mecanismo de creación, cierto hábito, porque también la escritura es de hábitos, no es solamente de agarrar la pluma, agarrar la hoja y escribir, y ya escribí mi gran obra, la que sigue, no, es de estar puliendo, de estar leyendo y releyendo, de encontrarte un borrador y que de repente había sido tirado a la basura metafóricamente, y de repente te lo encuentras y le agarras el hilo. Pues ese tipo de situaciones son bastante encomiables. Entonces, eh, aquí podríamos ver, por decirlo de alguna manera, la relación entre el antes de ser escritor y ya el siendo escritor, ¿no? Esta etapa de formación, de facilitador, pues lo podemos ver precisamente en esta colección que promete ser más extensa de las guías de escritura creativa. Como que un poco haciendo estos planes, que pues no sabemos si se van a cuajar o no, como qué otro tipo de ideas podrían formar esta colección de guías de escritura creativa. Bueno, tengo planeado hacer lo que sería un diario de lectura. La posibilidad de tener un libro o una libreta donde el lector vaya tomando nota de qué libros tiene, qué libros le faltan, qué libros ha leído, que haga pequeñas microreseñas, que tome nota de algunas frases que le gustaron de un libro, o sea, que vaya llevando un control de lectura, tanto de lo que tiene como de lo que le falta, y bajo esa condición, pues hacer un plan o un programa de lectura. O sea, por ejemplo, si alguien, un escritor, su pretensión es llegar a escribir una novela, pues tendrá que leer muchas novelas y tendrá que ir haciendo su plan de lectura precisamente sobre este género. Entonces, otro título podría ser un diario de lectura o un diario de libros por leer, algo parecido. Y también, pues ya algunos ejercicios, ahora sí un poco más extensos, para poder hacer escritura creativa, escritura normal, escritura real, escritura ficticia, pero ya ejercicios un poco más amplios. En este caso eran disparadores, pero ya hacer quizá en un futuro, tener ya ejercicios donde vengan elementos, varios elementos que se tengan que combinar, ¿no? Y bueno, pues yo debo decir que no nada más los pongo y espero que alguien los lea y los aplique. Yo, por ejemplo, todos estos los practiqué antes de ponerlos, ¿no? Antes de ponerlos en papel, yo los practiqué, ¿no? Sí. Es que la experiencia es lo importante, justamente, es decir, es como de, a ver, ¿quién me lo está diciendo, no? Y entonces uno voltea a ver quién es el autor de esto y dices, es alguien que no ha publicado. ¿Cómo entonces, cómo carajos me va a dar recomendaciones si pues el mejor ejemplo, válgase la redundancia, es pues, la propia práctica? Es decir, pues es leer la obra del autor, en este caso Claro. pues puede ser La fuerza de la costumbre, la geografía del amor, diciendo, mira, escribió estos textos y que de repente diga, te comparto algunas de mis ideas, algunas de mis herramientas, pues siempre va a ser encomiable porque ya está a partir de la experiencia. No es simplemente es una carta amarrada en el globo y como cuando se hacía con los Reyes Magos. No, no es algo ilusorio, es basado en la experiencia, basado en ya cuajado estas ideas, cuajadas estas necesidades, estas situaciones. Eso es justamente lo encomiable. Por ejemplo, este proyecto, esta idea de hacer un diario de lectura es justamente, es fundamental, porque muchas veces
¿Qué valoramos de un texto? Alguna frase, la historia, un personaje, me identifiqué, no me identifiqué, el recurso, ¿por qué te gustó el libro? ¿Por qué no te gustó? Porque a veces nada más presumimos, leí este libro, lo califico de tal manera, pero no profundizamos, es decir, caemos en esta cultura tan de hoy en día, de la reacción, de me gustó, gracias, y ya te vas, ¿no? No, espérate, ¿por qué te gustó, no? ¿Por qué te gustó? Explícamelo, porque tal vez a ti te gustó, porque tú te identificaste, porque conoces el detrás del libro, el contexto, porque es un fiel reflejo de su contexto. ¿Por qué te gustó? ¿Te gustó porque te sentiste identificado? Entonces significa que a mí no me va a gustar porque yo no soy tú. Ese tipo de situaciones de explicar o una frase y a partir tal vez de una frase de un autor que se está leyendo, nosotros podemos crear un texto. Es lo que yo siempre he dicho, una de las definiciones que yo siempre doy de literatura es el mundo de posibilidades. Tú estás leyendo el libro de un autor y es la historia de ese autor, pero yo le puedo modificar algo, le puedo modificar la perspectiva, le puedo cambiar el escenario. Esto que después se volvió moda hace unas cuantas décadas de la fanfiction. A mí me gusta mucho este personaje, me gusta mucho esta historia, pero yo me apropio de ella y yo le hago cambios. Yo quiero que fulanito con fulanita no terminen juntos como en la historia original. Quiero que se haya infidelidad y que aparezca alguien más o que se odien desde el principio y creas tú una misma historia, pero apoyado en la creatividad de alguien más. Entonces, un diario de lectura no solo sirve para los filólogos y los críticos literarios, también nos puede servir otra vez desde una perspectiva personal de por qué me gustó ese personaje, por qué me gustó esta historia, por qué me gustó este estilo, y estás proyectando algo tuyo. Si tu intención es artística, puedes retomar ese tópico, ese personaje, Claro. para tú crear el mismo, o por ejemplo en el mundo de la ficción, esto de la tradición o la vuelta de tuerca a textos muy conocidos o no tan conocidos, darle la vuelta es algo característico, ¿no? Estos paratextos, etcétera, o la metaliteratura, etcétera, etcétera, son justamente disparadores y llevar un diario de lectura que te vaya obligando, porque a veces uno pues sí hace sus notas al margen y demás, o los que nos dedicamos a hacer críticas, si escribes tu artículo y demás, pero aquellos que no tienen ese hábito, pues llevar este Sí, diario y esta observación pues va a servir, ¿no? Insisto, desde la puede, perspectiva personal como de de la hecho, artística. de hecho puede ser útil tanto para un escritor, para un lector, en principio, para un escritor, para alguien que hace reseñas, alguien que hace pues crítica o análisis literario, puede ser útil también para quienes hacen notas o tienen algún artículos de carácter literario, o sea, da la posibilidad para muchos personajes, pero bueno, estaría incrustado en la colección de guías del escritor creativo, con la idea de que sea dirigido hacia ese público, ¿no? A la gente que está escribiendo, a la gente que está leyendo, a la gente que está metido en la literatura, ¿no? Y a propósito, pues como me gustan los retos, trabajé junto con un autor español este libro que se llama A Contracorriente. Y pues es un librito que tiene algunas ilustraciones, pequeñas ilustraciones, y tiene una característica primordial, que el escritor español José Manuel Dorrego me mandó 25 minificciones y esas 25 minificciones, pues cada una tiene un tema en particular. Y yo puse la minificción de José Manuel Dorrego en el lado izquierdo y yo le contesté en el lado derecho con mi minificción del mismo tema. Entonces son 50 minificciones, pues como si fuera un duelo de palabra, en donde estamos jugando con la palabra, estamos jugando con la frase, estamos jugando con la oración. Y cuando él habla de Caperucita Roja, pues yo también hablo de Caperucita Roja. Pero si él habla de suicida, yo también hablo de suicidas. Pero si él habla de escritores, pues yo también hablo de escritores. Y pues fue un reto interesante, lo subimos a Facebook, se puede bajar de manera gratuita desde Facebook
y también se tiene en papel y pues ya lo estamos promoviendo y moviendo para la gente que le interesa. Ese libro pues es en coautoría y pues es Justo jugar un poco, ¿no? y estos juegos son importantes, por ejemplo, es decir, un poco de cultura y demás, pues siempre tenemos esta icónica imagen de Pedro Infante y Jorge Negrete en su duelo, Sí. hoy en día, ¿no? Para hablar un poco las generaciones contemporáneas, pues este freestyle, ¿no? Estos duelos de rap, de estar iniciando en el momento, pues veamos precisamente este título muy ad hoc con estas tendencias, ¿no? Del diálogo, la comunicación, la interacción, ¿no? Hay un tema en Ajá. común y cómo lo ven dos personas. Ese es justo un ejemplo prototípico de lo que es la literatura. Un tema en común, un personaje en común y dos visiones que es producto de sus experiencias, de sus intereses, de su estilo. Entonces, es algo muy interesante y muy atractivo esta propuesta. Quisiera leer dos de ellos solamente como un ejemplo. ¿Qué te parece? El primero es de José Manuel No, no, Dorrego un y se honor. llama... Adelante, adelante. Ah, gracias. El primero es de José Manuel Dorrego y se llama Lo que sabemos. De Eva sabemos que salió de una costilla de Adán, que ya hace falta ser sofisticada. De la serpiente sabemos que era muy dada a tentar a todo el que se cruzaba en su camino. Sabemos también que fruto de esa relación nacieron Caín, Abel y Set. De Set sabemos poco, como si tuviera esa vocación de los actores secundarios de permanecer siempre en un segundo plano. De Caín sabemos que mató a Abel y de Dios, francamente, hace tiempo que no sabemos nada. Este texto se llama Lo que sabemos. Y yo contesté con uno que se llama Paraíso. Y el texto es el siguiente. Después del accidente, le quitaron una costilla. Adán, por fin, se sentía completo. Y así es como vamos hilando los textos. Wow, es decir, eso es justamente. Sí, es impresionante, ¿no? Es justamente es eso, ¿no? Tenemos los tópicos, tenemos la misma tradición, ¿no? En este caso el Génesis, desde una perspectiva judío-cristiana, y cómo ¿no? Y cómo se juega, ¿no? Cómo se da esa vuelta de tuerca, ¿no? En un texto y en otro texto, que eso también implica la participación del lector. Otro de los grandes retos de Sí, la minificción es justamente eso, ¿no? Que el lector tiene que ser alguien con ciertas herramientas, porque si no, no va a entenderlo, o sea, como que y van a caer en esta falacia de no me gustó el texto porque no lo entendí. Como siempre lo he dicho, ese no es error del autor o de la autora del texto, sino error del lector que no está cumpliendo su función de ir más allá, de investigar, de cuestionarse qué me quiere decir, por qué me lo quiere decir. Entonces, por ejemplo, estos dos ejemplos es muy atractivo, ¿no? Como un tema en común y estar jugando, ¿no? Estar jugando precisamente. sí, Un autor se enfocó en todo este génesis, en esta genealogía, y en el caso del otro texto se enfoca en Adán, y también el otro texto se enfocó en Adán, pero se generó toda la genealogía en un texto, mientras que en el otro en este aspecto. Y esos juegos justamente son los que motivan, inspiran tanto al lector a querer seguir leyendo y a los aquellos que son autores los motiva porque puede haber, a partir de esos dos textos de este duelo por siguiendo la analogía, pues se pueden generar más textos de ese tipo, se pueden generar sí. incluso obras de ese tipo, ¿no? Que autores se junten y comiencen a escribir sobre un tema en común, porque les digo, insisto, hoy en día se vive eso, sí, en el mundo del rap, del hip hop, en la cultura del hip hop, Sí, pero también lo podemos hacer en el mundo de la y, literatura, y la este posibilidad de duelo, hacerlo a este distancia. intercambio. Y la posibilidad de hacerlo a distancia, porque pues él está en España, ¿no? Y yo ando acá en México. Y ya durante los últimos 5 años, pues que he estado en esto, pues me he adentrado en el aforismo y en ese sentido, pues sí, fui haciendo textos, fui compilando textos, fui coleccionando textos y pues también con libros del Fresno tuve la posibilidad de sacar el librito que tienes ahí en la mano, que es
de alrededor de 150 aforismos, ¿no? Que son pequeños, ahora sí, más pequeños textos que la microficción y que tienen pues alguna intención de despertar ahí pues el análisis, la controversia, y pues yo veo al aforismo como una forma de transmitir alguna información, algún conocimiento, algún manejo que se ha tenido en la vida, alguna experiencia, y pues finalmente es una manera de provocar a los lectores sobre un tema, sobre una situación, ¿no? Le llamamos gabrielismos porque pues tienen una forma particular de ser escritos, son muy, muy breves y son muy, muy directos, ¿no? Sí, ¿no? Y totalmente recomendable, es decir, como efectivamente, aquí yo tengo mi ejemplar, es otra faceta. Hablábamos de la faceta de minificcionista, que es justamente lo que decíamos, ¿no? Hace unos minutos en este cambio, ¿no? De ejercer la carrera de psicología y después dar el paso a escritor. Y una de las cosas que mencionaba era de dejar ese aspecto de la lógica y demás y adentrarse al mundo de la ficción y de las posibilidades y de la creación, y de repente el aforismo para mí es esta perfecta concatenación, esta fusión de estos dos recursos que fueron su esencia. Por un lado, su profesión de esta lógica, de ser la observación y de ordenarlo, porque la lógica básicamente lo que busca es darle un orden y un sentido a las cosas, y está el otro lado de que ser creativo, generar este interés de la persona que está escuchando o está leyendo el aforismo. Entonces el aforismo justamente concatena, ¿no? Sus dos herramientas, la Sí. herramienta de una primera instancia profesional que es la psicología y la experiencia que se llevó a cabo siendo facilitador y todo lo que implicó esta primera faceta o este primer momento profesional. Después pasa por la carrera, por decirlo así, de escritor, por medio de los talleres, y concatena, ¿no? Justamente también en la fuerza de la costumbre también vemos algún tipo de aforismos, esta situación también artística, ¿no? De Sí. jugar con las palabras, crear imágenes, ¿no? Un poco los epigramas. Justamente esta concatenación de herramientas creo que es algo genuino y es algo que va consolidando su estilo, ¿no? Estar concatenando este aspecto lógico y acercarlo a la creatividad por medio del aforismo, esta situación de que usted decía que uno de los grandes detonadores que tiene son las imágenes, y usted mismo lo hace en el momento de escribir epigramas, y sin olvidar la faceta de minificcionista, ¿no? Que es esta creatividad y crear personajes, ya no con una intención de generar controversia o generar una perspectiva, sino simplemente contar una historia. Justamente estas tres facetas de la imagen, el epigrama, el aforismo, el aspecto lógico y el aspecto creativo por medio de la minificción, creo que es justamente los caudales que ha ido tomando su obra y demás, o no sé qué piensa usted al respecto. Sí, de hecho, coincido mucho con lo que mencionas y creo que lo voy reuniendo y tengo un último libro que efectivamente reúne las dos cosas. Entonces ya estamos hablando de microficciones y aforística, ¿no? Y en él pues tengo varias minificciones y al final presento varios aforismos, ¿no? Efectivamente, trato de reunir eh, la experiencia en microficción y pues la incipiente experiencia en aforismo, pero que ya comienza a darse, ¿no? Y ya comienza a tener frutos con alrededor de 30 aforismos después de el pequeño libro de Gabrielismos, ¿no? Y pues esa es la obra y coincidentemente son 10 libros porque hay una antología que se publicó para una editorial española, pero que es virtual, pues no la puedo presentar aquí, pero que se puede conseguir en Amazon. Y bueno, con ello se cuentan 10 libros, curiosamente, coincidentemente, con 10 años de trabajo, ¿no?
Sí, ¿no? Es decir, justamente, ¿no? Se une, ¿no? Como si fuera un símbolo. El número 10, Sí, 10 años de trabajo, 4 de preparación, 6 ya de ir creando, ir publicando, y ahora pues justamente, ¿no? Coincide con 10 títulos ya apropiados, pero tal vez ahí, humildad o modestia aparte, Gabriel ha ganado varios certámenes, ha sido partícipe de antologías, entonces también ese es otro sí, aspecto, ¿no? De también no ser sí, egoísta y nada más de yo solo quiero ver mi nombre en la marquesina del título, sino también ser parte de libros colectivos, ¿no? De antologías, de textos que muchas veces no tienen regalías ni nada por el estilo, simple y llanamente son como divulgadores de la creación, divulgadores de recursos y demás. Pues también esta faceta de estar mandando textos a antologías o convocatorias de revistas que no generan un pago, pero sí generan este estilo y esta recurrencia, estar a la creación, de apoyar a proyectos, porque también este aspecto de la difusión cultural es importante. A veces se puede difundir cultura proporcionando un texto a un proyecto que todavía no está cuajado, que todavía no tiene este boom o todavía no tiene las brechas abiertas para el público. Entonces también es otro aspecto importante, ¿no? La de la difusión cultural, tanto desde la trinchera del creador como aprovechar y agarrar el micrófono y estar cediéndoselo a otros creadores para que los voltemos a ver, ¿no? Entonces, también ese sí, aspecto es otra cosa que yo veo, ¿no? Otra cosa que enriquece el currículum, ¿no? No solamente es creador, facilitador en algún momento, también creador de estos disparadores, de brindar herramientas, sino también este aspecto de la difusión cultural, tanto desde la trinchera del creador como la del difusor cultural genuino, ¿no? El que encabeza proyectos, el que se acerca a creadores para justamente marcarles el camino, orientarlos o simple y llanamente mover el reflector hacia esa persona, producto de la experiencia que ya se va adquiriendo. Entonces, que también es otro aspecto importante, ¿no? Hablar lo de las antologías y lo de la sí. difusión cultural. Bueno, ahí hay que estar muy pendiente de las convocatorias, mandar los textos en las condiciones que nos los piden, mandarlos en tiempo. Y bueno, pues por fortuna he estado trabajando esa parte y sí estoy en más de 20 antologías internacionales, eh, fundamentalmente publicadas en Perú, Argentina, Venezuela, en Chile, en México. Y pues efectivamente he hecho una labor de promoción cultural porque me gusta, porque tengo la posibilidad, porque me encanta también la posibilidad de estar en contacto con la gente y de pues tratar de promover la obra de otros compañeros. Entonces, en las dos columnas que tengo, en una promuevo todo lo que es microficción y en la otra promuevo todo lo relacionado al aforismo. Una se publica en Argentina y otra se publica aquí en la Ciudad de México. Ambas son virtuales, pero también hay la posibilidad y ya próximamente de una revista de tipo físico que se llama Pretextos Literarios por Escrito, donde ya he participado y colaborado, y esa es de carácter formal, es un libro pues físico, es una revista física, y esta se publica con 3,000 ejemplares y se distribuye en escuelas, embajadas, en diferentes lugares. Entonces, altamente probable que por ahí participe también y pues siga promoviendo algunas cosas, ¿no? Y pues todo eso me llena, todo eso me hace sentir bien y pues fundamentalmente estoy activo, estoy en contacto con la gente, estoy en contacto con los medios, ¿no? Y pues es la forma de participar y de contribuir en lo que yo conozco un poco o en lo que yo me he dedicado un poco, ¿no? Lo cual, insisto, es un trabajo totalmente encomiable. Por ejemplo, aquí tengo en mis manos una de estas antologías, ¿no? Donde Ah, ha ya. colaborado nuestro invitado, ¿no? La de Lotería Mexicana, ¿no? Aquí tenemos Cierto, justamente su sí. minificción en relación con la campana, y es La justamente, campana. ¿no? Un editorial, ¿no? La Universidad de Aguascalientes en colaboración con Algarabía, que es un Sí, título conocido y reconocido, ¿no? Mínimo en el ámbito
mexicano, ¿no? Es una revista de divulgación lingüística, cultural, es algo encomiable, ¿no? Pero justamente regresamos a eso, ¿no? Algo yo que le admiro a Gabriel es justamente eso, ¿no? Que no cae en el, pues son mis obras, es mi texto, el yoísmo, ¿no? Ese narcisismo o ese egoísmo, sino que comparte, ¿no? En su labor de difusión, de difusor cultural, pues justamente hablar de otros autores, hablar de otras perspectivas, hablar de otros recursos, participar en proyectos colectivos como pueden ser estas antologías, su mismo libro de A Contracorriente, es justamente eso, ¿no? Estar ya trascendiendo las fronteras, usando justamente todas las herramientas con las que se cuentan hoy en día. Eso es totalmente un valor encomiable y lo más importante, satisfactorio para uno mismo, ¿no? En el caso suyo, pues es eso, ¿no? Es gozar de lo que se está haciendo, ¿no? La creación de textos, la creación de oportunidades, la creación de espacios, justamente esa posibilidad de creación creo que es algo satisfactorio, ¿no? Cada quien en su trinchera, en el caso particular de nuestro invitado, pues es esa trinchera, ¿no? La trinchera del creador de textos, de creador de personajes, pero también del creador de oportunidades, de creador de espacios. Justamente eso es un valor encomiable. Pero, ¿qué le parece, Gabriel? Sí, ya hemos hablado mucho de su obra y demás, y entonces le damos justamente a la comunidad de Yo Leo y toda persona que se acerque a esta charla, pues justamente aderezamos esta conversación con algunos de sus textos, desde esa Sí, primera publicación de 18 minificciones, y vamos viendo justamente ese transitar, ¿no? Cómo se fue consolidando su estilo, tanto desde la perspectiva del minificcionista como del aforista. ¿Qué le parece? me parece bien. Bueno, voy de este libro que se llama 3 minutos antes, voy a leer el texto precisamente que le da título. Se llama 3 minutos antes. La bala sale del hígado del heredero, sigue su trayectoria al reloj, cuyos fragmentos se ensamblan y regresan a su estado original. El proyectil entra al cañón de la pistola y se guarda en el cargador junto con los 5 restantes. La pistola regresa a su funda. El hombre da 9 apresurados pasos hacia atrás, sube a su automóvil. Cuando Víctor pasa por el cruce anterior, ve a su medio hermano que recibió la herencia del padre y en unos minutos recibirá el disparo. Otro que se llama Suicida. Preparaba su número de manera espaciada. Cambiaba de país o de barrio en cada ocasión y se quitaba la vida en múltiples formas. Siendo inmortal, le había tomado el gusto a la acción de renacer. Y uno cortito, pero que me gusta mucho, se llama Catalejos. Aquel ladrón vigilaba a diario la casa. Aún no había entrado, pero ya les había robado todos sus secretos. Y bueno, pues esos son 3 pequeños textos del libro 3 minutos antes. No, pues muchísimas gracias, ¿no? Que justamente espero que estos 3 breves textos sean una invitación, ¿no? Para la comunidad de Yo Leo de acercarse, no solo a este título, sino a todos los títulos de los que hemos hablado, ¿no? Ya sea desde una perspectiva de la creación, de minificciones, o los gabrielismos, que son aforismos, o bien estas posibilidades de la escritura creativa, ¿no? Ya como lo decíamos hace unos Claro. minutos, ¿no? Del autoconocerse en la escritura, o estos disparadores, ¿no? Estos 365 disparadores creativos, ¿no? De esta escritura diaria, ¿no? Por eso son 365 días. Ya sufrirán el día que sea año bisiesto, ya sufrirán porque no tendrán el del 29 de febrero, pero bueno, eso ya es problema No, de sí, otro momento, ya sí, sí tendrán que está, ¿eh? improvisar, Sí, ustedes sí. crean el propio No, sí lo puse. disparador. No, sí lo puse, ahí está. Lo puse Ah, como año bueno, bisiesto. déjeme recordar porque
Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí está. Sí, cierto. Entonces, ahí está, no hay problema. Entonces, ahí lo tenemos, ahí tenemos todas esas situaciones. Entonces, justamente, ¿no? Es ese acercamiento. Y precisamente, ya que hemos acercado un poco a la obra, a su obra, es ¿dónde se puede conseguir? Ya se mencionó en algunos títulos en particular dónde se pueden conseguir, ya Sí. sea de manera gratuitas, si no tiene ningún inconveniente la persona de leer en estos formatos digitales, pero mayormente en dónde se pueden conseguir toda su obra. Bueno, todos los libros los he ido subiendo a Amazon, ahí se pueden conseguir en Amazon. Y también si acuden a mi Facebook, que es Gabriel Ramos, eh, ahí pueden encontrar pues todos los enlaces y todos los datos para ponerse en contacto conmigo, ya sea por inbox o por teléfono o por correo. Y también yo tengo libros físicos a la venta. Entonces, fundamentalmente por Amazon o directamente conmigo, lo pueden adquirir. En los casos de los libros que son descarga gratuita, les facilito el enlace cuando me lo pidan, voy a subirlos a Facebook y ahí pueden conseguir por lo menos 2 libros que van a estar de descarga gratuita. Y mi plan, que ya estoy trabajando, es tener prácticamente todos los libros en un formato digital para que se puedan bajar de manera gratuita en forma digital. Ya si lo quieren físico, ahí sí habría que pagar un costo, pero mi idea es que todos tengan la posibilidad de estar en descarga gratuita. Pues no, insisto, ese es otro aspecto, ¿no? Algo encomiable, algo plausible, algo que siempre se debe de agradecer, ¿no? Porque, insisto, muchas veces se tiene esta imagen del artista, y más en estas épocas, ¿no? Que quieren el dinero fácil y la fama y demás, y es algo encomiable, insisto, tener a personajes, ¿no? Como Gabriel Ramos, que facilita, ¿no? Obviamente, los libros en físico implican un costo, ¿no? Es papel, tinta, pues no se puede estar regalando tan fácilmente si no hay un subsidio atrás o algo por decir, porque hay un costo simplemente que no se ve reflejado en la persona que lo adquiere. Pero en el caso de los libros en físico, como este que estoy Claro. presentando, pues obviamente hay un costo en el papel, en la cartulina, en las tintas, en el corte, ¿no? En la guillotina, en el hilo o en el pegamento, dependiendo cómo sea el formato de encuadernación. Por eso hay un costo. Pero si lo que a ustedes les interesa es la esencia, que son los textos, pues felizmente nuestro invitado nos está dando esta facilidad. Entonces, Comunidad de Yo Leo, ya en la pantalla apareció precisamente, ¿no? Por un lado, el Facebook de nuestro invitado, para que, si ustedes quieren algo en físico, tal vez ustedes son de la vieja escuela, tal vez como yo, que quieren el libro autografiado y demás, pues se pueden comunicar precisamente con Gabriel y solicitarle, oiga, me interesa uno de sus títulos y lo quiero regalar, o es para mí, me lo puede dedicar, o se lo puede dedicar a tal persona a la que se lo voy a regalar, pues eso es un buen gesto, ¿no? Es justamente un buen gesto de regalarle a alguien un libro que sea autografiado por el autor, pues también es algo encomiable. Y si lo único que quieren es acercarse a, a la obra de nuestro invitado, tal vez como primer acercamiento, tal vez todavía por más de que hemos hablado y demás, nos ha hecho el honor, Gabriel, de leernos algunos de sus textos, y todavía tienen esa duda, pues se pueden acercar precisamente a estos formatos gratuitos en versión digital para conocer la obra, y si les agrada, les interesa, y lo quieren difundir con personas que no son tan ávidas del formato del soporte digital, pues está el soporte en físico, insisto, puede ser un buen detalle, ya sea para la biblioteca propia o para alguien. Por ejemplo, este título del autoconocerse en la escritura puede ser algo que pueda servir en la familia o algún conocido, que ese amigo, esa amiga que siempre está llorando y contándonos sus penas, de regalo, autoconocerse en la escritura para que haga catarsis y se vaya entendiendo y ya pueda convivir con nosotros no solamente sus cuitas y sus tragedias, sino también sus momentos de dicha, su momento de alegría, y que haga su catarsis correspondiente. Entonces ahí está la invitación, justamente en la descripción también de este video voy a dejar el link del Facebook de nuestro invitado para que también de manera directa nada más le dan clic y ya los lleva al perfil de nuestro invitado. Y en el caso particular de Amazon, literal, pueden dos opciones, poner algunos de los títulos que acabamos de mencionarles, Geografía del Amor, La Fuerza de la Costumbre, Autoconocerse en la Escritura, poner el título del libro y les va a aparecer. O bien poner el nombre de nuestro autor, Gabriel Ramos, y con conocimiento de causa, estos libros que tengo en la mano fueron producto precisamente de eso,
fue poner Gabriel Ramos y aparece toda la gama de opciones y ustedes ya tomarán la decisión si lo quieren en versión digital o lo quieren impreso, o bien también se pueden acercar, insisto, al perfil de Facebook de nuestro invitado, y ahí están los diferentes mecanismos de comunicación y pueden literalmente, ¿no?, conseguir un ejemplar en físico sin pasar por el filtro de Amazon, sino por medio de nuestro autor, se comunican con él por medio de inbox, por medio de Messenger, o ahí mismo en su mismo perfil, en su descripción, vienen otros mecanismos de comunicación y ahí está. Entonces, comunidad de Yo Leo, no hay ningún pretexto. Pero bueno, antes de terminar la charla, ¿algo más, alguna invitación, algún aspecto, alguna reflexión que quiera agregar, Gabriel? Pues sí, quisiera, de este libro quisiera leer la dedicatoria, porque creo que habla mucho de lo que hemos comentado en este tiempo que compartimos, Leonel. Y bueno, la dedicatoria está a mis maestros, Kira Galván, Gerardo de la Torre, Agustín Monreal, Cristina Rascón, Armando Alanís, Alberto Chimal, Irán Barrios. Como comenté en la entrevista, en la plática que tuvimos, hay lectores beta, lectores Z, cero, que me ayudaron, entre otros Miguel Antonio Lupián, Armando Alanís también, Adriana Azucena Rodríguez, José Manuel Ortiz Soto, César Navarrete, Giovanni García Medina. Y hay gente y escritores que me apoyaron con leer mis libros y hacer pequeñas micro reseñas, entre otros Antonio Cruz, argentino, Ángela Costa, Piero de Vicari, argentino, Alberto Hernández, venezolano, Homero Carvalho, boliviano, Víctor Baena y Yacami Machado. Entonces, lo quise leer porque con todos ellos estoy muy agradecido, y también contigo, Leonel, porque fue una charla, fue una plática muy productiva y pues me hizo hacer un recorrido por esos 10 años en tan solo 1 hora y media. Te agradezco mucho. No, el agradecido soy yo y en nombre de la comunidad de Yo Leo. En serio, es un verdadero honor contar con un autor y un difusor cultural como usted, ¿no? Es decir, es un personaje importante. Tal vez algunos de la comunidad todavía no lo conozcan, insisto, pues hay una reseña de alguna de sus obras en este espacio, y tal vez muchos ya por eso lo conozcan y lo reconozcan, pero es algo encomiable, ¿no? Insisto, es un honor ser parte de esta conmemoración de 10 años, que espero que sean muchísimos más. Gracias. Siempre hay, ahorita es muy el cine de Ulises, ¿no? De Odiseo, después de 10 años, 10 años de tránsito, la Odisea, en este caso de Gabriel Ramos, pero esperemos que sean muchísimos más, ¿no? Que sea en los primeros 10 de muchas décadas de creación, insisto, creación de textos, creación de personajes, creación de espacios, pero también creación de espacios en el mundo real, ¿no? En el mundo de estos artistas que van surgiendo o estos artistas que ya están, pero que no han sido difundidos, que no han sido presentados, que no han sido analizados. Entonces, insisto, es un verdadero honor y muchísimas gracias, tanto por el espacio y el tiempo dedicado para esta charla, pero sobre todo, muchísimas gracias por todo esto, ¿no? Cada uno de estos títulos, cada uno de estos disparadores, cada uno de estos aforismos, cada uno de estos epigramas, en realidad, infinitas gracias, porque cada una de estas obras, cada uno de estos textos es una inspiración, ¿no? Ya sea para aquellos que también pretendemos difundir un poco la cultura en plataformas digitales como es este espacio, para aquellos que tenemos la intención de estar escribiendo como este que habla, pues es encomiable, ¿no? Encontrar personas, ya no personajes, es personas como usted, Gabriel, que inspiran, ¿no? Inspiran y motivan y muestran y demuestran que sí es posible crear personajes, crear libros, publicar libros y también crear espacios para los demás, ¿no? Compartiendo experiencias, compartiendo herramientas, compartiendo la propia creación de textos, pero para
difusión. Entonces, infinitas e infinitas gracias. Y comunidad de Yo Leo, no pierdan la oportunidad de conocer cualquiera de las facetas de nuestro invitado, ya sea el minificcionista, ya sea el creador de epigramas, ya sea el creador de aforismos, o bien el creador de estas guías de escritura creativa, ¿no? Ya sea el autoconocimiento o el autoconocerse en la escritura, o bien estos disparadores creativos, ¿no? La escritura diaria. Cualquiera de las facetas de nuestro invitado, ahí está. Y también acérquense a sus redes sociales para que conozcan estas dos revistas donde nos muestra y nos comparte su difusión cultural, y esperemos que en próximos días nos enteremos de que ya se confirmó esta colaboración con esta revista ya en físico de gran tiraje. Entonces esperemos poco a poco ir viendo el nombre de Gabriel Ramos en varios escenarios, y espero que esta sea la primera también de muchas charlas, Gabriel. Gracias, por supuesto que sí. En cuanto haya oportunidad, a disposición, ¿eh? Gracias por todo y Pues que tengas buena noche, que descanses. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Y también muchísimas gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Pero como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, estén al pendiente de las redes sociales de este proyecto, usen el espacio de comentarios para decir, por ejemplo, si ya conocían la obra de Gabriel Ramos, si qué les ha parecido, o estos textos que nos hizo el honor de compartir, qué les parecieron, qué les parece este trabajo valorable, encomiable que hace nuestro invitado, qué les parece, si les interesó, tal vez no lo conocían, pero les interesó, dudas que tengan al respecto, pues también yo puedo acercarlos a sus redes sociales o a su obra por medio de los comentarios, o bien usen el espacio de comentarios para sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a este proyecto. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.